Conversaciones en CTX. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. Bienvenidos a Conversaciones CTX. Una amiga de CTX precisamente nos habló de un candidato al Consejo de Bogotá y me dijo, entrevístalo porque él viene a Medellín constantemente. Y ni más faltaba, yo no me iba a perder la oportunidad de hablar con ese candidato al Consejo de Bogotá, uno de los consejos claves en este momento en las decisiones futuras políticas y en recomponer el mapa político de Colombia. Precisamente estamos con Mauricio Rubiano, a quien le damos la bienvenida a CTX. Mauricio. No, a CTX, a ti, a cada uno de los televidentes, gracias por esta oportunidad y gracias por permitirme compartirle el por qué estoy aquí, por qué estoy candidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático y por qué esto va más allá de una elección regional. Bueno, Mauricio, la semana pasada estuve en Medellín, hoy está en Medellín y la próxima semana vuelve a Medellín. ¿Cómo está haciendo campaña para el Consejo de Bogotá desde la ciudad de Medellín? Esta no es una campaña cualquiera. Esta campaña realmente tiene un mensaje especial el 29 de octubre. Casi que podríamos decir es un plebiscito del gobierno nacional. Por eso al final también es como recogemos las inquietudes que tienen mucha gente. Aquí en Medellín, para mí, es el centro de desarrollo industrial del país. Y mucha gente de aquí tiene incidencia, tiene familiares, conocidos en Bogotá. De tal suerte que para mí es fundamental desde aquí enviar un mensaje en términos de la creación de empleo, productividad, pero también un mensaje político. Y es, nos estamos oponiendo, no por un sentido visceral, a las reformas a la salud, a la reforma pensional y a la reforma laboral. Y desde aquí estamos enviando ese mensaje porque este es el desarrollo, este es el centro del desarrollo industrial del país, Medellín, Antioquia. Y eso lo vamos a demostrar también el 29 de octubre, es decir, una consulta popular que dé un golpe de legitimidad, es decir, qué gente, cuánta gente está con esta percepción, más allá de las marchas del 27 que esté convocando desde el oficialismo y entendiendo pues que aquí tenemos que transformar mucho más allá del Consejo de Bogotá un contexto político complejo. ¿Cómo influye Medellín en la elección del Consejo de Bogotá? En mucho, de hecho, también saludo mucho los candidatos de la lista aquí en Medellín, Juliana, y también ese acuerdo que hemos logrado para lograr tener nuestro candidato también, voy a decirlo así, con Andrés Julián Rendón, y porque es muy importante que logremos hacer una causa común entre las regiones. Esto, aunque es una elección regional, es una elección nacional, es una elección atípica. Para el caso bogotano, vamos a tener segunda vuelta por primera vez en toda la historia y eso significa la posibilidad de hablar desde las regiones también, porque Bogotá es el centro del país. En Bogotá confluyen todas las diferentes percepciones culturales, productivas, regionales. Luego Medellín va a ser determinante también, Antioquia va a ser determinante también, pero además por el mensaje que estamos enviando. Es un mensaje de construcción. Es un mensaje, por supuesto, de oposición hacia reformas, pero de propuestas, y esas propuestas también se construyen desde aquí. Es que dicen que las elecciones del 29 de octubre son una primera vuelta presidencial. Es un indicador, es un termómetro, no solo de la capacidad de movilización que vamos a tener, y aquí hay que pensarnos incluso más allá de solo el Centro Democrático. Estamos pensando en que aquí confluimos con el Partido Conservador, con Salvación Nacional, con grupos dentro de los partidos, incluso del Partido Liberal, del MIRA. Hay otros que están pensándose esto. Luego, nosotros tenemos que dar un primer paso para liderar como el partido de oposición, el primero y el más grande partido de oposición a este gobierno, también las posiciones que poco a poco han venido avanzando de inconformidad con este gobierno. Una frase, la frase, su eslogan de campaña, su caballito de batalla, para siempre democracia. Y eso podríamos hablar horas de esa frase. O sea, es muy profunda, pero en resumen, ¿qué significa y qué quiere decirle la ciudadanía con eso?
Yo los invito a que quienes conocen de los procesos latinoamericanos sabrán lo que sucedió en el Cono Sur, las dictaduras que se dieron en Argentina, las dictaduras que se dieron en Uruguay. Y de allí que hay un proceso político en Uruguay que es bastante diverso. Se encontraron todas las diferencias políticas en un escenario de concertación, esa que une por encima de los partidos políticos. El presidente Sanguinetti, el presidente de la Calle, el presidente Pepe Mujica, todos en calidad de presidentes, de diversidad de extremo a extremo, tienen una posición común, y es nunca más que se presente una violación de derechos humanos, y eso es un acuerdo por encima de los partidos. Y que el otro, por ser enemigo, mejor, por votar diferente, no es enemigo mío. Y eso está por encima de las diferencias, los colores, las posiciones políticas. Luego, para siempre democracia es creer que aunque tenemos diferencias políticas, la lucha política tiene límites, y es el respeto al ser humano, el respeto a la sociedad, el respeto a uno mismo. Y si llegamos a un acuerdo por encima de los partidos, habremos dado un paso adelante como democracia. Usted viene de un origen de trabajadores, de sindicalistas, que es una visión que la mayoría de colombianos dicen, uy, zurdo, izquierda, mamerto, ¿no? En resumidas cuentas. Y yo decía, bueno, a este hombre lo habrán culpado de traicionar a la clase trabajadora por estar ahora en el centro democrático al que llaman derecha y como traicionando a todos esos ideales sindicalistas en Colombia. ¿Le han dicho eso? Por supuesto me lo han dicho, pero he tratado también de explicarles, a ellos también, pero para decirte también que primero no fue una decisión que se tomara hace un día, hace una semana, quizás cuando inició esta inscripción, tampoco hace 6 años. Yo estudié en Alemania, gracias al movimiento de los trabajadores, a las organizaciones sindicales del país, tuve la oportunidad de presentar mi nombre para estudiar en el Colegio de Ciencias Económicas de Berlín, de Alemania. Yo soy becado del Sistema de Naciones Unidas en mi maestría en Derecho Laboral Internacional. Y llegué allá gracias a la postulación, y eso significa entender el movimiento de los trabajadores a nivel mundial. Los trabajadores son muy diversos, y puedo decirles aquí en Colombia, no todos los grupos sindicales están en este momento apoyando al gobierno. Les puedo decir con tranquilidad incluso que muchos están apoyando esta idea porque estamos conservando. Yo he propuesto que se debe alzar la bandera de la autonomía y la independencia del movimiento sindical. Un movimiento sindical que se subordine al gobierno o a cualquier gobierno, puede ser el nuestro, es un peligro para la democracia, porque necesitamos voces críticas o voces coincidentes. No podemos ser enemigos en todo o coincidentes en todo, pero debe ser autónomo. Y en el movimiento sindical hay diversidad de pensamiento, y ahora, al menos, una de las centrales más grandes a la cual están afiliados sindicatos importantes de aquí de Antioquia está apoyándonos en el sentido de mantener esta voz crítica e independiente. Julio Roberto Gómez fue un gran líder. Yo fui el encargado durante 7 años de la discusión de salario mínimo. Un tipo muy sensato, Julio Roberto. Y es un pensamiento de, yo puedo tener coincidencias, pero puedo tener diferencias. Lo que no puede pasar es que me abstraiga del diálogo, que me abstraiga de contrastarlo con quien piensa diferente. Luego sí me lo han dicho, pero les he explicado también que aquí confluimos pensamientos coincidentes o divergentes, pero que queremos al final el mismo propósito. Y los trabajadores al final no son de partidos, y ahí es donde está la diferencia. Pueden tener una militancia, pero las organizaciones como tal tienen una tarea fundamental de representar a los trabajadores. Y si construimos una economía fraterna, es decir, donde aquí no haya pugnacidad entre los empleadores y los trabajadores, y donde construyamos esa idea de lucha de clases, que es donde nosotros, yo en particular, sí confronto, porque al final lucha es contradicción por las vías más complejas, menos por la concertación. Y eso de alguna manera es el mensaje que quiero mandar. Decir, aquí sí podemos andar de la mano, siendo diferentes por supuesto, pero no enemigos. Yo creo que la economía colombiana puede crecer, y eso lo demostramos. En la gestión que hice en la Comisión de Concertación, gracias al presidente Iván Duque, yo entré en el periodo del presidente Juan Manuel Santos, entré con la ministra Clara López para enviar este mensaje que he estado con cada uno de ellos, entendiendo que puedo concertar y llegar a acuerdos, aunque tenga diferencias. Luego con la ministra Griselda Restrepo, luego la ministra Alicia, a quien le agradezco también toda su fraternidad, me permitió ayudarle en el inicio del gobierno del presidente Iván Duque, y llegó el ministro Ángel Custodio Cabrera, que además me dio cargo de director
de derechos fundamentales, es decir, yo estaba a cargo de los temas de diálogo social del gobierno nacional pasado y por supuesto se lo propuse a este gobierno. A mí, que sepas que al menos desde los trabajadores, pero también desde los gremios económicos, mi nombre estuvo puesto en la opinión pública para ser ministro de Trabajo. Pero para mí era fundamental plantear una posición, esta que le estoy diciendo, no a una lucha de clases que se exprese en una reforma laboral que termine poniendo en orillas diferentes a quienes somos iguales, porque al final somos colombianos. Y segundo, para mí es fundamental que seamos responsables de la estructura económica y fiscal del país. Y esa posición sobre la política minero-energética, de la cual yo también he sido asesor corporativo en empresas petroleras, tengo que decirles con certeza que al suspender contratos de exploración o explotación estamos atentando con la estructura fiscal del país y la financiación de esos proyectos sociales que al final se revierten en bienestar. No aquí solamente, en las regiones donde yo mismo he estado, donde no hay ausencia, donde haya ausencia del Estado y las empresas son realmente quienes logran proveer bienestar para las comunidades. Bueno, Mauricio, ya en cuanto a su campaña al Consejo, yo quisiera que nos contara los 3 pilares fundamentales de su agenda, esa que plantea desarrollar en el Consejo de Bogotá. Empleo, productividad y trabajo decente. Empleo, productividad y trabajo decente. ¿Qué significa esto? Desafortunadamente, como se expresa en el orden nacional, el índice de desempleo, si se quiere, se ha reducido a un dígito, 9.8 a nivel nacional. Pero es que esa cifra del 9.8... ¿Por qué es compleja? Porque el promedio de la OCDE es de 4.8, es decir, sí o sí estamos por encima. Pero ese índice también tiene un efecto, es decir, la reducción a un dígito también tiene que ver con el aporte del sector público al empleo, es decir, estamos creciendo en burocracia. Estamos creciendo en burocracia y estamos por encima, muy por encima de la media de la OCDE. Que fue lo que quebró a Grecia, ¿no? Que de alguna manera también tenemos ejemplos que analizar y también no más cerca, también la situación que ha tenido Argentina. Es decir, el crecimiento exacerbado de orden burocrático también tiene un efecto directo en el desempeño de la economía, al crecer el aparato público y no necesariamente el aparato productivo. Porque el Banco de la República en un informe dijo, mire, se perdieron 90.000 empleos formales, ha crecido la informalidad casi en 5 puntos, o sea, y eso está mezclado en esa cifra. Entonces, la cifra de empleo en Colombia no es real, porque no estamos hablando de un empleo formal, con unos mínimos de ingreso, de seguridad, de protección social y demás. 450.000 empleos, dice esa comisión técnica del Banco de la República, y que los gremios económicos, FENALCO, la ANDI, seguramente la SAC, ACOPI, esos que también con los cuales pude dialogar con sus presidentes, a los que les envío un saludo, que trabajamos de la mano con el doctor McMaster, con el doctor Bedoya, con la doctora Rosemary Quintero, con Asobancaria, también replicaron esta preocupación. Es decir, la reforma laboral, el problema no es solo lo que tiene, es lo que no tiene, y es una respuesta contundente para la creación de empleo. El empleo no se crea por decreto, no. El empleo no se crea diciendo créense 10.000 empleos. Es fruto de la productividad. Producto, segunda estrategia que para mí es importante en este ejercicio del Consejo. Nosotros ya lo hicimos. Durante la pandemia creamos un programa de incentivo a la nómina para que las empresas pequeñas y medianas pudieran tener un pequeño apoyo en un momento de exigencia económica y productiva, para que mantuvieran puestos en condiciones de trabajo decente, es decir, cobertura de seguridad social. Y por esa vía tuvieran un apoyo a esa nómina, pero adicionalmente también parte de lo que podemos poner en la agenda del distrito y que puede ser replicado en otros distritos. Por supuesto. Hombre, incentivos. Es decir, en la medida que usted contrate un trabajador o una trabajadora en condiciones de seguridad social, puede usted, ¿por qué no?, recibir un beneficio, un descuento en el impuesto de comercio, el ICA, o en el impuesto predial, o en el impuesto de vehículo. Si usted es persona natural y también contrata a otra persona, y usted tiene esa posibilidad de contratar a esa otra persona en condiciones de cobertura de seguridad social, hombre, ¿por qué no poderle dar ese beneficio para pagar el impuesto de su vehículo, de su predio, o ese impuesto que le toca como ser prestador de servicios? ¿Se puede? Se puede, ya lo hicimos. Ya tenemos la experiencia del PAEF, pero adicionalmente de descuentos que se hicieron en el distrito durante la pandemia. Y productividad. ¿Eso qué significa? Aquí lo hemos dicho y aquí el presidente Uribe ha recogido también
quizás más él después de toda su experiencia y como autoría, diciendo en esa economía fraterna, si podemos sugerirle al aparato productivo que una vez se pueda calcular por el DANE, no por las empresas, por el DANE, el crecimiento agregado de un sector por más del 4% anual, que sea posible acordar una prima adicional, para decirlo mejor, un bono, para que no tenga incidencia salarial. Es decir, si crece al 4% su empresa, agregada en su actividad económica, ¿por qué no puedo acordar un bono adicional a usted como trabajador? Gana usted y gana usted. Eso ha funcionado muy bien en Japón, ha funcionado muy bien en los países europeos que lo han implementado. Y es muy importante que dejemos de lado las lógicas sobre las cuales los temas de infraestructura en Colombia y más particularmente en Bogotá se mueven desde esa subjetividad política. Es decir, el metro, que es una de las grandes apuestas de infraestructura en Bogotá, no puede ser suspendida por la lógica de si debe ser subterráneo o debe ser aéreo. Así vuele, pero necesitan el metro, por necesitamos Dios. Movilidad. Ajá. Y necesitamos la posibilidad de que se mantengan los contratos, porque los contratos es empleabilidad, es empleo en condiciones de seguridad social a la mano. Y estamos pensando finalmente que al entender las empresas en sí mismas, de lo que significa también toda esa presión, mira cómo todos los sectores tienen relación, el de movilidad, el de infraestructura, y aquí estoy hablando del aparato productivo. Hombre, si podemos aplicar modelos de horarios flexibles, vamos a quitarle presión al tráfico de personas dentro del sistema de Transmilenio y el sistema público de transporte. Es decir, mezclamos aquí virtualidad, teletrabajo, trabajo flexible, lo que de alguna manera también le aporta también a esas otras lógicas, tanto de movilidad, insisto, al quitarle presión al sistema de transporte y también seguramente aportándole un poco a la construcción de relaciones más fraternas dentro de las familias en comparación con el tiempo que dedican en el trabajo. Finalmente, Mauricio, por favor, la cámara es suya, invite a la gente a votar por usted y dígales por qué es la opción. Yo quisiera decir algo más. Tenemos una apuesta y es pasar a la segunda vuelta con Diego Molano. Esa es mi decisión, ha sido importante manifestarlo. Yo mismo y de la mano de él estuve acompañando todo el proceso, no solamente defensa de la institucionalidad en ese mal llamado estallido social, sino yo mismo ayudé a crear espacios de diálogo. Por eso creo que es un candidato que tiene todas las facultades, con la firmeza que significa manejar la institucionalidad, pero con la voluntad y además la apertura para generar espacio de diálogo. Yo mismo lo vi, no lo estoy diciendo de discurso. Luego ese mensaje es fundamental. Son 4 candidatos de izquierda frente a 1 de institucionalidad. No le digo derecha porque estamos recogiendo más sectores. Y tenemos, creo que Galán ya tuvo su oportunidad y se retiró. Eso muestra algo de confianza o no que deben tener en su postura. 2, seguramente Juan Daniel Oviedo, a quien también le envío un saludo, alguien técnico que esperamos que no se difumine en este momento, en esta última etapa, pero necesitamos que también tome una decisión o que también claramente defina cuál es su posición. 3, por supuesto, Lara tiene unas posiciones de yo ya hice. Entonces, si ya hizo, entonces ¿por qué no estamos aprovechando todo lo que fue esa tarea? Y es muy importante adicional que allí sumemos esas otras posiciones. El general Vargas estamos invitando a que se sume acá. Primer mensaje, tenemos que recuperar a Bogotá porque tenemos que recuperar a Colombia. Y segundo, Mao Rubiano al Consejo con el número 14, con el número 14. No quisiera ser pretencioso, pero quiero hacerlo en este momento. Está hablando con un concejal, porque tenemos el apoyo de empleados distritales, porque tenemos el apoyo de pensionados, porque tenemos el apoyo de deportistas, porque tenemos el apoyo de retirados. Yo hablo del empleo, también para los retirados de la fuerza pública que se pensionan y que terminan siendo jefes de seguridad siempre. Y seguramente hay mucho conocimiento en administración de empresas, en medicina, en logística. Toda esa experiencia la podemos vincular nuevamente al aparato productivo. Luego los retirados estamos hablándoles, no para darle un cargo de jefe de seguridad, sino para volverlos parte del aparato productivo con ese conocimiento. Luego nos están apoyando ellos. Creo profundamente en el deporte. Los deportistas son trabajadores del deporte que necesitan todas las condiciones. Por eso un saludo también a cada uno de los miembros del fútbol colombiano, jugadores y empresarios de la DIMAYOR y de la Federación. Son gente fraterna que han sido responsables y a ellos también un saludo. Y finalmente, por supuesto, el voto de jóvenes y voto de opinión. Yo creo que los jóvenes se han tenido que enfrentar a lo que significa el desafío de ser empleado. Por eso la virtualidad es muy importante. Por eso la virtualidad nos ayuda a mostrarnos de otra manera y hay que aprovechar esos canales. Mao Rubiano al Consejo, para siempre democracia.
Mauricio, muchísimas gracias por a ti haber muchas gracias aceptado por la nuestra oportunidad. invitación. Y a ustedes, ya ven, hay un candidato muy interesante, con una muy buena estructura para el Consejo de Bogotá, y por supuesto estaremos hablando ya con él, ya desde Bogotá, para abordar temas como la reforma laboral, como la reforma pensional, en fin, una serie de factores, una serie de amenazas que están sobrevolando el panorama nacional. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto.